Ahora vamos a ponernos en contacto con el arquitecto Roberto Dabul, quien ha hecho una denuncia en Fiscalía de Estado a propósito de este abandono de algo que se dice llamar ecoparque, pero no sabemos muy bien de qué se trata. Buen día, bienvenido, arquitecto Roberto Dabul, ¿cómo le va? Si desmutea el micrófono, lo vamos a escuchar. Estamos en comunicación con el arquitecto Ahí Roberto está, Dabul. ¿Cómo le va, ahí está. arquitecto? Buen día. ¿Cómo está? Muy bien y preocupado por todo esto que está ocurriendo. Eh, me, me gustaría hacer más o menos Sí, por un favor, una crónica panorama. de cómo empieza y cómo empieza no solamente este cambio de, a ver, de A ver, acción y sobre todo a propósito de qué es su denuncia. claro, en el año 2016 se cerró el parque zoológico. En el año 2017 se decide llamar a, a concurso para proyectos, anteproyecto, master plan del ecoparque. Me encargan, a través del Colegio de Arquitectos, me encargan que redacte parte de las bases de este concurso, es decir, lo que yo hago es dar el contexto histórico, paisajístico, ambiental de lo que ese espacio significa. Y bueno, eso lo hice. Esas bases, ese documento que yo redacté, forma parte de las bases, es parte de la documentación oficial de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Eso, discúlpeme, Eh, arquitecto, eso sí, contiene también una descripción histórica de lo que fue el zoológico. eso es una, una descripción histórica, paisajística de lo que es el zoológico y otras obras que se realizaron en ese momento por el arquitecto Daniel Ramos Correas y por el escribano José Benito de San Martín, que son dos personas. El arquitecto Ramos Correas está muy considerado, pero se desconoce mucho de esta obra. Uh -huh. Se la valora, pero no se la conoce en detalle. Bien. Entonces yo armo ese documento donde explico qué significa la reforma del Cerro de la Gloria, la reforma del parque, el parque zoológico. Todas estas obras, cuando ingresa el arquitecto Ramos Correas a la dirección como director de parques, calles y paseos de la provincia, él presenta un plan para la reforma del parque, que incluye todas estas obras. Ese plan es aprobado por la legislatura. O sea, había un estudio muy minucioso que venía de mucho tiempo antes, desde la década del 20 estaban discutiendo esto, y estas obras son de fines del 30 a principios del 40. O sea, estamos hablando que entre Ramos Correas y José Benito de San Martín estuvieron aproximadamente 20 años discutiendo y dando forma a todo esto y generando una discusión en la sociedad a través del Rotary Club, de la Asociación Amigos de la Ciudad, de la Asociación Amigos del Árbol. Entonces, cuando él llega con algo muy estudiado y muy detallado. Uh -huh. Eso fue lo que yo expliqué en ese documento. Ese documento es un documento oficial, tiene el aval de la Secretaría de Ambiente, o sea, nadie puede decir que lo desconoce, que no está de acuerdo, que nada. ¿Qué es lo que pasa? Se hace el concurso. Arquitecto, discúlpeme, arquitecto, ese documento tiene carácter público, o sea, lo debe conocer todos quienes están en el Estado y sobre todo en esas áreas, pero también es de acceso de conocimiento de sus colegas y de otras personas que pudieran estar interesadas, ¿sí? Por supuesto, porque la finalidad de ese documento era que quienes se presentaran al concurso supieran de qué se estaba hablando y sobre qué iban a trabajar, porque el objetivo del concurso no era hacer un espacio nuevo sobre lo que ya había, era preservar todo lo valioso que ese espacio tiene y agregar, eh, por el cambio de actividades, por el cambio de consideración que hay con los animales, por la época, por lo que sea,
agregar elementos, pero que no sean más importantes que el objeto El principal, concepto que es, general. claro, claro. Bueno, así es que se realizó el concurso, se adjudicó el primer premio, pero nunca supimos más nada de eso, nunca supimos nada, así como yo en particular, ¿no? Lo único que hemos sabido es algún avance en las tratativas con Pero el a ver, estudio que ganó, sí. pero no se sabe nada qué es lo que pasa adentro. Bien, estamos hablando con el arquitecto Roberto Dabul, quien, bueno, además de haber hecho una denuncia, es conocedor absoluto de el ex zoológico y lo que debería ser hoy el ecoparque. Esto pongo en consideración por algunos oyentes que están recién apareciendo, arquitecto. ¿Y Para, ese concurso quién lo sí, ganó? ese concurso lo ganó un estudio de La Plata. Ujú. Eh, con todos ajustándose a todo lo que el concurso establecía, es decir, edificios que no se destaquen, que no sea más importante el edificio que el ambiente generado por los árboles. Era muy respetuoso, pero el problema no es quién ganó el concurso, el problema es que acá no se sabe qué es lo que pasa ahí adentro. Nos hemos pasado, yo ingresé en noviembre del año 2017. Yo tomé fotografías con el objeto del concurso, de armar este documento para las bases del concurso. El panorama era normal, no era un panorama de descuido, y como no tuvimos nunca más noticias de nada, y el estado del parque en general, más que preocupante, es alarmante, porque es un estado de abandono total el que hay en el parque, y puedo detallar por qué digo que es un estado de abandono total. No es porque no se pasa una escoba, es porque no se riega. Hace años que no se riega. Cuando Sí, en el eh, último Sonda, arquitecto, yo que concurro habitualmente al parque, después del último Sonda hubo gran cantidad de árboles caídos, árboles secos, ramas que están en un estado de, en cualquier momento caen a las calles, es complicado. no es necesario un sonda. Si ustedes se meten en los bosques, Sí, porque una cosa es cuando el árbol cae en la calle. Ahora, si se meten en los bosques y recorren los bosques, está lleno de árboles secos, pero todos los días caen árboles secos. Cuando yo les digo todos los días, parece que fuera una frase, es todos los días. Hay árboles secos por todos lados. No se riega hace 6 años. Hace 6 años que no se riega. Primero decían la crisis hídrica. Mentira, no es problema de la crisis hídrica porque el cupo de agua les llega normalmente. Todos los días el agua sube, es bombeada hasta el Cerro de la Gloria, se almacena en las cisternas, de la cisterna pasa, de la cisterna que está detrás del monumento, pasa a la cisterna de la Pera, que está ahí en la proximidad, o a la cisterna de las Águilas, que está en el parque zoológico, y de ahí sigue. Si ustedes ven en las acequias hay agua. Lo que no hay es quien conduzca el agua. Porque el agua, como si fuera una chacra, o como si fuera una viña, o como si fuera cualquier cosa de nuestro territorio, tiene que ser conducida. Entonces hay que poner a una persona con una zapa o que maneje las compuertas, que produzca el desborde hacia los parques, hacia los bosques, y los árboles se rieguen. Eso no ocurre hace años. Entonces el agua sube todos los días y baja todos los días y pasa de largo. Eso es lo que pasa en el parque. Entonces, este estado de extrema sequedad lo hemos denunciado, digo porque no soy el único denunciante, somos 4. La primera denuncia se hizo en febrero de este año, en Fiscalía de Estado me estoy refiriendo, denuncias en Fiscalía de Sí, Estado, denuncias concretas donde se piden cosas concretas. sí. Se hizo en febrero de este año la primera denuncia, todavía no tenemos respuesta. Esa denuncia está orientada al abandono del Cerro de la Gloria. Ahí la habíamos enfocado.
a la falta de riego y al abandono del Cerro de la Gloria. No tenemos Arquitecto, en el contexto de una licitación millonaria para el mantenimiento del parque también. Bueno, esa fue la segunda denuncia. Cuando se hace la segunda, cuando se anuncia esto, porque el llamado a licitación, realizamos una segunda denuncia. ¿Por qué? Porque si yo llamo a licitación para la construcción de un edificio, yo tengo que decir cuál es el proyecto, tengo que, de ahí, o lo digo, o se sacan las conclusiones, cuáles los metros cúbicos de hormigón, la cantidad de ladrillos, las horas hombre que se van a necesitar, las maquinarias, etcétera, etcétera. Acá se llama para la limpieza del parque. No establece ningún parámetro la licitación, me estoy refiriendo al pliego. No establece ningún parámetro para determinar volúmenes, para determinar frecuencias de limpieza, para determinar frecuencias de corte, por temporada, y lo que menos establece es el riego. No dice nada, el riego dice muy poco y nada, y dice que se va a acordar con la empresa. ¿Cómo acordar con la empresa? O sea que, para la licitación, la licitación sería para levantar papelitos. ¿Cuál sería el objeto? Y bueno, es una licitación amañada, es una licitación que no pasa por el registro el RACOP, Registro de Antecedentes de Obras Públicas, no pasa porque le han buscado la vuelta para que no pase por ahí. ¿Qué es el RACOP? El RACOP es un registro de antecedentes de obras públicas. Cualquier empresa que se presenta a una licitación pública tiene que presentar sus antecedentes y es calificada su capacidad técnica, su capacidad financiera, etc. Eso le marca para qué obras. Entonces, qué sé yo, si yo tengo una pequeña empresa y me quiero presentar en Portezuelo del Viento, me van a decir, no, mire, no le da la capacidad financiera, tiene que empezar por una obra más chica, tiene que ir ganando puntaje, pero lo que no puede, ninguna empresa puede presentarse en una licitación si está sancionada por el RACOP. Bueno, justamente la empresa Santa Elena es esta empresa que gana tantas licitaciones de la administración pública de municipios y de la provincia. Esta empresa Santa Elena está suspendida por el RACOP hasta el mes de octubre, tiene una sanción por 2 años. Entonces había que hacerla entrar por algún lado y bueno, le encontraron la vuelta para que... Ya sabíamos que iba a ganar Santa Elena. Cuando hicimos la denuncia ya sabíamos que Santa Elena era la empresa a la que se apuntaba para que ganara. Bueno, justamente ganó Santa Elena. ¿Y qué es lo que hacen? Y limpian el Perilago. Pero el parque son 400 hectáreas, no es el Perilago. Están limpiando la mugre de 6 años que no limpió la administración, el arquitecto Mariotti, que es el director del parque, no ha hecho absolutamente nada en el parque. Lo único que se dedica es a generar negocios gastronómicos en el Perilago. Bueno, eso no es un administrador de parque. Entonces, esta segunda denuncia, el fiscal de Estado nos contesta que no se meten en cuestiones técnicas. Y si el fiscal de Estado no se mete en cuestiones técnicas, ¿en qué se mete? Claro. ¿Sobre qué dictamina? A ver, ¿qué le pide? ¿El buco dental? ¿Le pide si pagó el sedado? A mí no me interesa eso, me interesa saber de qué manera estas cosas que hemos denunciado se van a cumplir. Los recursos del Estado, claro. Son recursos del Estado y se están generando una serie de negocios que son negocios privados. Bueno, esa fue la segunda denuncia que hicimos, que tiene una ampliación y que nos contestaron eso. Pero le consulto, arquitecto, ¿ustedes tienen evaluado aproximadamente un costo de lo que se ahorró el Estado en estos 6 años de haber mantenido el ex zoológico cerrado, no haber hecho algo? Porque deben haber ahorrado fortunas al no tener una actividad. No podemos tener costos, empezando que eso le corresponde al fiscal de Estado, determinar esas cosas, porque él es el que, tiene que velar.
por los bienes del Estado. El fiscal de Estado debería interiorizarse de todo esto que nosotros y cualquier ciudadano no puede hacer porque no puede ingresar. El fiscal de Estado, con que tome un micro, vaya hasta el zoológico y diga quiero entrar, le tienen que permitir el ingreso. Bueno, eso no lo hace. Entonces, viene la tercera denuncia, que es, a ver, hace mucho que estamos dando vueltas con esto. Nos llegan fotografías del interior del zoológico. El interior, como les dije, yo fui uno de los últimos, si no el último, que tomó fotografías del zoológico, que fue en noviembre del 2017, nos llegan estas fotografías. Es un estado lamentable, deplorable. Nunca nos hemos metido con el tema de animales porque lo desconocemos. Porque yo soy arquitecto, desconozco el tema de animales. Está la diputada Mercedes Llanos, el concejal Luis Giaquino y el ingeniero agrónomo Arnaldo Roata, quien tuvo la responsabilidad en algún momento del riego del Cerro de la Gloria, o sea, conoce el tema del riego. Pero nunca nos metimos en el tema de animales, porque no es nuestro tema. Pero resulta que surge, cuando metemos esta denuncia en Fiscalía de Estado, aparece el tema del hipopótamo que se murió. Sí. Y bueno, se murió, lo primero, se murió de viejo. Y bueno, sí, los animales se mueren de viejo. Ahora, si yo le doy un empujón, si tengo todo pero descontrolado, no le cambio el agua, no le doy el alimento que corresponde, qué sé yo, y se va a morir más antes. Ahora, asimismo vamos a introducir una pequeña línea. No existe la muerte por vejez. Esto está categóricamente dicho por los facultados para decir este tipo de cosas, como son los médicos y los médicos veterinarios. La vejez no es una enfermedad en sí, o sea que tampoco puede conformar eso como respuesta para el caso de la hipopótamo. Pero en este caso, ¿a quién le corresponde aclarar estos temas? Al fiscal de Estado. El fiscal de Estado tiene que ir y ver qué es lo que ocurre. Resulta que bueno, a raíz de esta denuncia, ¿qué es lo que se había producido en esos días? Nosotros la denuncia la presentamos un jueves. El día lunes o martes anterior a ese jueves, o sea, en la misma semana, se había producido un incendio en un prado del parque, un prado de fácil acceso, que lo lograron controlar porque metieron un tractor, araron, que se salvaron 2 secuoyas, que dicen que son las únicas secuoyas de Sudamérica. No me importa si son las únicas o no son las únicas, son 2 ejemplares magníficos que están de la época en que se creó el parque. Y nosotros estamos poniendo de manifiesto, estamos indicando que hay riesgo de incendios en el Cerro de la Gloria. En el Cerro de la Gloria, el zoológico, el monumento al Ejército de los Andes, todo eso está en el mismo predio. Hay riesgos de incendio que no lo van a controlar, no los van a poder controlar, porque no es una zona de fácil acceso, una zona de fácil manejo del fuego, no va a pasar eso. Hubo 2 incendios en el parque en 10 días, y eso se lo indicamos al fiscal de Estado. Hubo 2 incendios en 10 días. El día viernes pasado, hace una semana, hubo un segundo incendio en un prado que está cerca del DAD, en una parte nueva, ya tiene muchos años, pero una ampliación del parque que se hizo en esa zona donde están las palmeras del plaza. Si ustedes van, esa franja que está entre el Sanjón Frías y la avenida San Francisco de Asís, esa franja, que fue una ampliación, se llama sector C, si ustedes van a ver lo que es eso, es la nada misma. Y es una zona que se amplió, que tiene equipamiento, el equipamiento está vandalizado, está todo abandonado, las bombas han sido robadas, la planta de bombeo está desmantelada. Ese es el estado que tenemos del parque. Bueno,
el fiscal de Estado, el día lunes, metimos una ampliación de esa denuncia primera sobre el Estado a raíz de estas fotografías que nos llegan. Le pedimos que intervenga y que ingrese al predio, parque zoológico y verifique qué es lo que está ocurriendo. Nos ofrecimos a participar de esa verificación. El día lunes presentamos una ampliación a esto porque nos llegan audios de gente diciendo que el estado de las elefantas, aclaro, nunca nos metimos con el tema animales porque es un tema que nos excede en nuestros conocimientos, pero está el predio en estado de abandono, vemos el desmantelamiento que hay y nos llegan audios diciendo que se están maltratando a las elefantas para hacerlas ingresar en los contenedores. Entonces metemos lunes una ampliación a esta denuncia y ese mismo lunes el fiscal de Estado contesta que el día viernes se iba a hacer una inspección de la que íbamos a participar. Bueno, el miércoles llega otro correo diciendo que se ha suspendido la inspección. O sea, estamos acá en el medio de la nada. El fiscal de Estado debería levantar el traste de la silla, ir a ver qué es lo que pasa y aclarar todas estas situaciones, porque si no estamos dando vueltas sobre especulaciones. Y bueno, no hace bien ni a la no, por supuesto, aparte, ni a la... a ver, es el rol que tiene que cumplir el fiscal de Estado. No sé si ir en persona el doctor Simón, pero en todo caso enviar a alguien idóneo para que haga una revisión. Recién nos contaba uno de los oyentes que, por ejemplo, en ese lugar se había refaccionado el lugar en donde residían los osos para que al poquito tiempo gastaron una fortuna, los osos fueran a parar a un santuario, ¿no? Este tipo de cosas que en general no se conocen sería bueno que los dieran a conocer y que actuara el fiscal de Estado en este caso cuando hay una denuncia concreta para intervenir y para al menos para saber cuál es la información certera y cuáles son los costos, los daños, los peligros, los riesgos, y no tan graciosamente no darle curso a ese tipo de denuncias, ¿no? Efectivamente es así. Yo ese edificio he visto la fotografía, como le digo, desconozco esto, pero sí me había llegado en los comentarios de la denuncia que hicieron ese edificio que nunca se ocupó, que el edificio se puede ver desde el Cerro de la Gloria. Dicen claro, que nunca se ocupó porque nunca fue usado por los... además porque se cambió el concepto, no sé para qué, es como si hacen una jaula cuando están prohibidas las jaulas, es una cosa bastante absurda, pero además de lo absurdo es lo costoso que es para toda la sociedad y el hecho de la inacción de un Estado, y en este caso no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Contralor, que es el fiscal de Estado, de los y las legisladoras, digamos, y de la justicia en general. O sea, todos los poderes del Estado, en realidad, es como que hacen oídos sordos a los reclamos y son ciegos ante algunas, acciones que no se condicen con el Estado que el Poder Ejecutivo normalmente se jacta de transparente, de honestos y responsables. La verdad que no da esa impresión frente a este asunto del parque, del zoológico, del Cerro de la Gloria, en donde no se cuidan tampoco cuestiones que tienen que ver con el patrimonio de Mendoza. Es realmente difícil entender e interpretar cuál es la intención que tiene definitivamente el gobierno y en este caso el fiscal de Estado, ¿no? Sobre ese tema del fiscal de Estado, hace un tiempo salió una sentencia sobre el incendio de la cúpula de LECA. Sí, sí. Y Fiscalía de Estado había actuado de oficio después del incendio. Sí. A mí no me interesa que Fiscalía de Estado actúe después del incendio del Cerro de la Gloria o del incendio del parque. Sería bueno que actúe antes, que exista. Si le estamos avisando qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que puede ocurrir, tiene que tomar cartas en el asunto antes. Bueno, no están pasando las cosas así. Pues podría le agradecemos, hablar 3 horas sobre el tema porque... Bueno, no nos comprometemos a que sean 3 horas, pero sí nos comprometemos a que la próxima semana, por lo menos, vamos a intentar hablar con el doctor Simón, fiscal de Estado, para ver cuál es el tema
por el cual no se ocupa y no le da curso a esta denuncia, porque luego nos va a salir, como de costumbre, carísimo. Siempre nos sale muy caro actuar con ese letargo que no nos merecemos. Bueno, les agradezco el espacio y la preocupación. Realmente es preocupante esto que está ocurriendo. Muchas gracias.